Feliz noche de sábado a todos, más se perdió en Cuba aquí, dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles sobre esta semanita. Vaya semanita la que nos ha dado el Partido Socialista, siendo que ya veníamos bastante vacunados, pero hombre, esto ya ha superado todo lo superable. Esto ha sido el desquiciamiento más tremendo que, bueno, ahora lo vais a ver en cuanto empecemos a hablar. Lo primero, presentaros a nuestra mesa de hoy. Don Mario Garcés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Intelectual, a la par que político, funcionario público de estos de alto nivel. Bueno, que lo tiene usted todo. Y fue pues, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Y sobre Popular. todo yo no conozco a Leire. ¿No conoces No conozco a Leire, no la conozco. Pero que no conozcas Te ha salido a Leire, un acento aragonés, chico. no quiere decir que no hayan ido a comprar cosas tuyas por ahí. ¿Quién sabe? Puede ser, A lo mejor sí. De Alfonso Rojo seguro que tienen. Don Alfonso Rojo, muy buenas noches. No digas de mí, intelectual, padre de familia, atleta, Latin lover, lo que quieras, pero no por ahí. De mí no tienen nada porque yo esas cosas no las hago. Deben tener algo. Pero bueno, ando que no me llega la camisa al cuello. Don José Luis Balbás, economista, hombre del número y hombre que le dedicó pues, 25 o 30 años de su vida al PSOE, a otro PSOE, ¿verdad? Pero al sector socialdemócrata. Al PSOE. Decir que el PSOE no ha tenido cloacas es mentir. Las ha tenido desde que llegó Felipe González a la Moncloa, ¿o no, Balbás? Sí, pero una cosa es cloacas... Es que ahora va de Santurrón, Felipe González. Cloacas que utiliza el Estado y otra cosa es privadas, que estas son ya de un partido. Eso no es lo mismo. Una cosa es cloacas que utilizan las instituciones del Estado para tener información o lo que sea. Bueno, y otros. Bueno, esto ha sido una cosa, lo de Leire, además de la falta de ¿Quién nivel. hizo comisario a Villarejo? Felipe González. Y Rubalcaba. Le consolidó y le renombró. O sea que ¿de dónde viene? Que Villarejo hiciera cosas con el PP, seguro, segurísimo. De hecho, las porque las han hacía con grabado, todos. él las ha grabado todas. Pero el origen es Felipe González. La mayor parte de estos vídeos que sacan y que dicen y que tienen tanta información, el 90% procede de asuntos y grabaciones de Villarejo. Eso, o sea, bueno, menos la trilita, menos 3 o 4. Menos sí. La trilita, que es lo de ahora, Menos cuando se meten con la tal, UCO. pero lo que estaban buscando, que es mucho más grave que todo esto, es desmontar otra institución, que es la UCO. No, y jueces, y periodistas, y de todo. UCO, y de fiscalía, todo, y de jueces... Tú te acordarás, ¿no, Rojo? Hasta peritos. De cuando las cloacas de Moncloa las manejaban para Felipe González y le libraban de todo mal, porque el propósito siempre es que alguien te libra de todo mal, ¿no? Sí. A costa de lo que sea. Lo que pasa es que la tecnología, como ha cambiado mucho, ahora hay exceso de información grabada, duplicada, porque dice, oye, esta información que ha dado esta del pendrive, como ese no habrá menos de 50 seguro. Del que ha dado ya, o más. Y además se compran en poco, ya cotizan poco. En su día cotizaron, pero eso ya... Es que son cosas de hace 10 y 12 años. Con permiso de Balbás, pretendo convenceros esta noche de que el nerviosismo, en Moncloa, el nerviosismo ya rezuma por las paredes, sale a ese bonito jardín que tienen. Es verdoso, el miedo, ya no es nerviosismo, es miedo. Porque, hombre, es que quién sabe si a esta no la han grabado diciendo lo que seguro que decía. Yo trabajo para Santos Cerdán, trabajo para Pedro Sánchez. Y, oye, si es que luego vais a ver cómo también se reunió el día que se dio de baja voluntaria, se reunió con Zapatero. Por si acaso alguien tiene dudas, ¿os imagináis a alguien que se quiere dar de baja del Partido Popular y va a Génova y dice, y quiero ver a Aznar, que venga aquí Aznar, que le quiero contar una cosita? No, ¿verdad? Pues eso, Leire Díaz lo hacía así con Zapatero y con Santos Cerdán y con el otro. Signos de ese nerviosismo, porque yo he dicho miedo, he dicho nerviosismo y eso lo voy a tener que probar ante ustedes, que no es fácil. Pero bueno, hay algunos datos que sí os puedo enseñar. Resulta que el figura, Pedro Sánchez, o si quieren el puto amo, decidió visitar una tienda de bicicletas en el barrio madrileño de Fuencarral. Y esto fue lo que pasó.
Dimite de una vez y convoca elecciones. Que el pueblo está harto de ti ya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corrupto! 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 ¡Droga! ¡Golfo! ¡Sinvergüenza! ¡Eres un golfo! ¡Desgraciado! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Tu puta vida, cabrón! ¡Reventara! ¡Vas a acabar con España, cabrón! ¿Qué fue a hacer a una tienda de bicicletas Pedro Sánchez, sabiendo que le iba a pasar esto? Porque esto le pasa en donde va. Sabiendo que cuesta una pasta, porque ahí hay un cordón policial doble, 200 metros, paremos aquí, paremos allá, el coche oficial, porque ahí no se puede ir en Falcon, que es Fuencarral, Madrid. A mí me recordó la película El ladrón de bicicletas, neorrealismo italiano. Es muy antigua, ya sé que... Pero aquí está don Mario Garcés, que no me dejará mentir. El protagonista de aquella película es un tío que roba una bicicleta para ir a trabajar. Y a lo mejor es que alguien intuye que se va a quedar sin Falcon y sin coche oficial y está el tío haciendo ahí de todo para hacerse con una bicicleta con la que poder ir a trabajar. Tampoco sé dónde lo van a contratar, me da que difícil. Signos de nerviosismo. Bueno, pues tengo otro que mostraros. Resulta que lleva este hombre 12 días sin hablar. Sin hablar. Habla con los presidentes autonómicos, luego hablaremos de eso, tal, pero del asunto que nos preocupa a toda España, de ese no habla, silencio. Muchos militantes socialistas están muy cabreados porque dicen, oiga, ¿y el liderazgo? Oiga, ¿qué tiene que decir Pedro Sánchez de todo esto? Y Pedro Sánchez mudo que no, descompuesto. Tan descompuesto que alguien le dijo, mira, te hemos buscado una cosa facilita en Melilla, que ahí, bueno, pues seguro que no se han enterado de todo esto. Y se va don Pedro Sánchez Putoamo a inaugurar un hospital en Melilla, un hospital que está sin dotar, es decir, que no tiene, por no tener, no tiene ni los rótulos de los departamentos, ni el de psiquiatría tiene rótulo, está vacío. Tiene 2 consultas externas abiertas el hospital, pero ahí fue a inaugurarlo. Hasta ahí, pues uno podría decir, no es la primera vez, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó cuando estaba inaugurando el hospital? Algo que refleja que su cabeza está en otra parte y que está absolutamente atribulado, él que presumía de ser un tío muy echado para adelante. Porque donde hubo despidos masivos y se cerraban plantas enteras de atención sanitaria, hoy se abren hospitales públicos como este aquí en la ciudad autónoma de Sevilla. Esta es la España de hoy, un país que lidera y que es motor de crecimiento económico de toda la Unión Europea, que crea más de 4 de cada 10 nuevos empleos en Europa, un país que inspira como referente en derechos y en libertades, en progreso, cohesión social y cohesión territorial. Ese es el resultado de estos 7 años en los que España no ha dejado de avanzar, por adversas que hayan sido las circunstancias. Bueno, confundir a Melilla con Sevilla, es, cuando no lee, es que se refleja claramente que el tipo está noqueado. Y esto debiera ser, aquí hay alguno en la mesa que lo ha defendido muchas veces, pero este es el mejor momento para promover una moción de censura. La ganes o la pierdas, no va a haber mejor momento, Feijóo. Y mañana, en la manifestación, el mejor lugar para anunciarla. Ya sé que no va a ser así, no le pido peras al olmo, ni mucho menos, pero alguien puede decir, levantar el dedo y decir, ¿por qué es el mejor momento? No, no es el mejor momento. O como dice Borja Semper, es que sería gastar una bala. Pero hijo, si estás en plena batalla y este es el momento de atacar, parece que no. Alfonso Rojo. Yo también creo que es el momento de la moción de censura, de apretar. Yo creo que es el momento de apretar. Y la moción de censura es una forma de apretar. Es cierto que las cifras no dan, que no hay que contar con los facinerosos periféricos, ni para bien ni para mal, pero yo creo que es el momento de apretar. Y el conjunto de la oposición, en mi opinión, aunque ha endurecido el tono mucho el PP, pero el conjunto, cuando digo el conjunto digo PP y Vox, no están apretando lo que la ciudadanía cree que deberían apretar. Esa es mi conclusión. Mario. Bueno, el que fue a Melilla perdió su silla, ¿no? Yo creo que es el nuevo refrán de la política española. Lamentablemente no ha perdido la silla de momento, una fórmula que tiene la oposición para intentar
conseguir que desaloje la Moncloa por vía democrática es evidentemente la moción de censura. Yo lo he dicho varias veces, aunque se perdiera esa moción de censura, se comenzaría a ganar en iniciativa y sobre todo la iniciativa política está en sede parlamentaria, no en seno parlamentario, como decía la presidenta de Extremadura, en sede parlamentaria. ¿Qué ocurriría? En primer lugar, que se retrataría el propio Partido Socialista Obrero Español. Se retrataría a todos sus socios, sobre todo los nacionalistas, sobre todo aquellos nacionalistas que apoyaron una moción de censura contra Mariano Rajoy por mor de una previsible o presunta corrupción del Partido Popular. Cuando está inundado de fango, es lumpen, es pura pornografía, como hablaré ahora mismo, lo que estamos viendo, realmente deberían los partidos nacionalistas retratarse. Pero también deberían retratarse todos los diputados asturianos, todos los diputados de Castilla-La Mancha del Partido Socialista Obrero Español. Es que hay mucha gente que se puede retratar. No presentar la moción de censura porque da la impresión de que estás solo con Vox es un complejo político. Y ya vale. Y ya vale. Porque si lo que realmente está disuadiendo al Partido Popular hoy en día de que se presente una moción de censura que se va a perder es que se va a revelar de una manera prístina que la única alianza posible es con Vox, bienvenida sea esa alianza de votación en el Congreso de los Diputados. Ya es hora de romper los complejos. Hay un bien superior en este país que es acabar con Pedro Sánchez y acabar, como digo, con ese complejo que es irracional, ya, insisto, irracional y de una política de bajo nivel de intentar que no te retraten con el Partido Socialista, con Vox. Dicho eso, lo que hemos visto estos días, como digo, es pura pornografía. No es El ladrón de bicicleta. Si hubiera que poner un título a esta película, sería algo así como La fontanera, el electricista y la Jessica que te parió. Porque esto es pura pornografía. Estamos viendo lo peor de la política, no solamente en España, sino en el mundo. Y en este caso está azotando al Partido Socialista Obrero Español. La pregunta que se hace mucha gente ya no es tanto cómo esta gente está ahí. El problema es cómo ha podido llegar y cómo ha podido ser cubierta por las organizaciones políticas. Hay algo que ha ocurrido en la política española en los últimos 20, 25 años, más allá de la profesionalización de la política, es la socialización de la política. Que cualquier truán, cualquier pícara justina, cualquier, en fin, mediocre, puede acceder a los arrabales del poder y beneficiarse de sus influencias y sus relaciones para poder medrar. Esta gente es menesterosa, esta gente es lo peor, es lumpen. Y además, y digo una cosa que a mí, de verdad, yo puedo entender a los medios de comunicación, me parece bochornoso ver el espectáculo de esta gente en platos de televisión. Son delincuentes. Son delincuentes. Es verdad que los medios de comunicación tienen que rentabilizar este tipo de cosas y esa actualidad política, yo lo entiendo. Pero convertir al Dama ahora mismo en un héroe, sí, que al Dama tire de la manta, pero pudo tirar hace años, cuando delinquía presuntamente. Hombre. Y cuando era un colaborador, y ahí no. Y ahora resulta que es un héroe para muchos medios de comunicación. Cuidado, aquí no hay héroes. Aquí son todos una panda de delincuentes. Una panda de delincuentes al servicio del Partido Socialista Obrero Español. Por redundar en tus palabras, ¿qué es una moción de censura? Pues más o menos 3 días, a veces 3 días y medio, de darle a la matraca, tracatrá, conspiración contra la UCO, contra jueces, contra fiscales, contra este, contra el otro, te mando a los fiscales, donde sea, Dubái, no sé qué, con conexiones muy intensas con el poder socialista. Antes os contaba, esta señora, pues los que están en el andamio tratando de arquitrabar una explicación, que no pueden, dicen, bueno, lo primero, aislarla de nosotros. ¿La mandamos a los tribunales? No, que eso nos perjudicaría mucho. ¿La expulsamos? No, que esto es una bomba con patas. Dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a convencerla de que presente la baja voluntaria. ¿Vale? Les van y la convencen. ¿Con intercambio? Hombre, obviamente con intercambio, no somos bobos, claro que hubo intercambio. Y ella dice que venga el secretario de organización, Santos Cerdán, el carretillero de Bonguele, y el tío va y lo negocia con ella. Y buena parte de las 2 horas las dedica a Santos Cerdán. Y luego dice que quiere ver a Zapatero, y Zapatero también va.
a convencerla de que no le haga daño al partido, por el bien de todos. Mira, ¿qué digo cuando me pregunten por qué hablaba yo del de la UCO? Pues que se te fue la pinza, que el entusiasmo socialista te llevó a eso. Y que cuando me pregunten por lo de los fiscales, no, di que era una estratagema para convencer al tío y a ver si cuela, ¿no? Y tú mantente firme en que estabas escribiendo un libro, un trabajo de investigación sobre los hidrocarburos, ¿vale? Y eso explica por qué tiempo antes recorrió 3 redacciones de medios de comunicación con un vídeo porno guarro que afecta a un fiscal anticorrupción, a Pepe Grinda. Cómo recorría con otros y el vídeo para fastidiar a Grinda, porque Grinda llevaba casos que le hacían daño a Pedro Sánchez. Pues no. Miles de preguntas que quedan en el aire porque esta señora pues tiene más cara que un saco sellos. Por cierto, que era la directora de Filatelia, eso tampoco lo sabe explicar. No, bueno, yo es que llegué allí por concurso. ¿Por concurso de qué? ¿De qué? Morena. Allí te llevó Serrano, que era el jefe de gabinete de Sánchez y punto pelota. ¿Y quién te llevó a la empresa del uranio? Claro, es que esto es el contrato, los contratos opacos de los que hablaremos más tarde, que ofrece Ferraz cuando tiene una necesidad. No sé cómo los pagan, seguramente con las bolsas negras de dinero que dice haber llevado Carmen Pano, y quién sabe si más. José Luis Balbás. Bueno, la situación política ya supera el esperpento, no solo por la Leire, que esto es una cosa impresentable, sin ninguna preparación, sin nada de nada, pero va a lo que le han mandado. Esta tenía las vinculaciones absolutamente directas con el secretario de organización, sin ninguna duda, sino de qué le va a recibir a una que se va a dar de baja el secretario de organización del PSOE. Y Zapatero, ¿pero de qué le van a recibir? Que está en China todo el día, o si no en Venezuela. ¿Por qué estaba tan vinculada a la empresa nacional del uranio? Primero, porque alguien la colocó que mandaba mucho. En Correos ya han hecho la citación al expresidente de Correos y a 2 más para el Senado para explicar lo del voto por correo, que intervino la que ahora dice que no ha intervenido. Pero lo que está claro es que de los 2.470.000 votos que oficialmente se dieron por válidos en Correos, esta era una de los que los controlaba, y sobre todo Correos, porque lo dice, voto por correo. Por eso le han llamado al presidente, al secretario financiero, al secretario posterior, al presidente anterior y tal, ¿no? Las vinculaciones, que no nos digan bobadas, porque las conocemos, por vinculaciones al PSOE y tal, de Leire, son fuertes. Por eso estuvo en Correos. Era muy amiga de Serrano y familia, dejémoslo ahí. Y cenaba con la presidenta. Efectivamente, efectivamente. Y por eso estaba allí. Pero claro, una persona que es capaz de montar unas cloacas o de estar en las cloacas para ir contra una de las instituciones principales del Estado, que es la UCO, que es la seguridad, que es los jueces, que es los fiscales, porque es todo eso, y eso es independiente, y se le pide a la mayor organización de seguridad de España, que es la Guardia Civil, no es el Ejército, es la Guardia Civil, la que más seguridad da en España, de media, lo otro es para el exterior, se supone. Tratar de ir contra el jefe del teniente coronel. Increíble que una tipa de este nivel esté metida en unas cloacas para desnaturalizar al Estado, porque esto va contra una institución principal del Estado, pero principal, porque incluye la justicia, incluye la fiscalía, incluye la Guardia Civil, que es de lo más fijo que tiene España para tener seguridad con el desastre que hay. Fíjate el desastre que hay, que el presidente Sánchez se equivoca y llama a Melilla, le llama a Sevilla. Que bueno, que eso, en fin... Eso que le pase Sevilla a Marisú, bueno, es muy importante Pilar, porque fue hasta el siglo XIX la segunda capital de España y la primera económica de medio mundo. Luego pues, hicieron las jugadas que hicieron. 300 años. Pero, ¿qué hace Leire en el Hotel Convención antiguo y que ahora se llama Novotel? Además de mangarla, está media hora antes haciendo poses, como si fuera guapa, ¿sabes? Poses de televisión allí. Y luego
¿Dónde se cae el asunto? En que no dice nada. No es que llega Aldama. Eso, bueno, puede ser o no puede ser, pero está. Encuentra 6, con la 7 prensa minutos. sin preguntas. Sin preguntas. 6 o 7 minutos, no deja preguntar a nadie y dice unas payasadas que ni un tonto del barrio, ¿sabes? Que ella va a escribir un libro, no ha escrito ninguno. Nunca. Hay tantos periodistas que han escrito 20 y no han ganado ni 20.000 euros entre los 20, que como tú comprenderás, no se va a creer nadie semejante tontería. Entonces, eso, la gente se excita, estaba excitada porque le hacen estar allí media hora esperando, 7 minutos de intervención de la nada, porque no dice nada más que eso, que ella no estaba vinculada con el PSOE, lo que sabemos todo el mundo, que estaba hipervinculada con el PSOE y con Correos, fundamentalmente. Por eso el Senado ya ha pedido petición sobre la información del voto por correo, porque no es ninguna tontería, porque eso es fundamental para la seguridad electoral de España. Claro, sin el voto por correo, ¿qué seguridad tenemos electoral? Ninguna, querido amigo. ¿Y por qué estaba esta tía ahí? Además de ser muy amiga de la familia de Serrano y de tal, ¿por qué? Porque parecía que era eficiente, porque era una cuentacuentos de estos y había conseguido un PEN del 90% de las copias de Villarejo, que eso ya la venden más o menos en los kioscos ya, o sea, que te quiero decir que eso realmente no tiene ningún valor. Pero con eso y con más ha ido montando una operación anti el Estado y aun sin saberlo ella probablemente. Vamos a ver qué sucedió en el momento en que ella cita a los medios para explicar por qué presenta la baja voluntaria en el PSOE. Os dejo una idea. Si es periodista y está escribiendo un libro, ¿por qué se tiene que dar de baja del PSOE? Claro, pero hay algo que no cuadra, ¿verdad? No cuadra nada. En medio de una gran expectación mediática, la ya ex militante del PSOE, Leire Díez, ha intentado dar explicaciones sobre sus audios contra la UCO. Ha vuelto a jactarse de que lleva años haciendo una investigación periodística y que nunca ha actuado en nombre del partido. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. También ha dejado caer que espera volver al PSOE en un futuro y ha recalcado que no es una fontanera. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Pero la socialista no fue la única protagonista de la mañana. En un momento dado apareció en escena Víctor de Aldama. Aldama. El empresario se acercó a Díez para preguntarle por qué le ha amenazado, pero de pronto se desató el caos. El empresario Javier Pérez Dorset se metió en medio de la multitud de periodistas para escoltar a Leire y acabó empujando a Víctor de Aldama. El enfado del presunto comisionista era cada vez mayor y en medio del caos y del desconcierto, Aldama calificó todo el show de pantomima y tildó a Díez de mentirosa y de sinvergüenza. Es una pantomima. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abren un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. También lanzó una advertencia a Sánchez y a Santos Cerdán. Ya va a hablar también el presidente del gobierno, y el señor Santos Cerdán. Minutos más tarde, Aldama concedió una entrevista. En ella calificó de bochornosa e indignante la actitud de Leire y acusó al PSOE de intentar hacerle callar, metiéndole en prisión. Entonces me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles. Está claro y evidente, esta señora trabaja primero para el señor Santos Cerdán y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro gobierno. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha intentado callarme, el Partido Socialista me ha metido en la cárcel. Un encontronazo que terminó con una posible denuncia de Leire contra Aldama por un supuesto intento de agresión, amenazas y acoso. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más aquí, provisto del proverbial guante. Siempre con el guante. Siempre Además, con el guante. fíjate, Xavier, quería comentar, claro, como la artrosis afecta a más de 8 millones de personas, pues hacen estudios y cada vez se está mirando más cómo mejorarla, por qué viene.
y se ha descubierto, siempre pensamos que la artrosis estaba relacionada con la articulación, ¿no? Artrosis, articulación, desgaste de articulación, sí. Artrosis. Bueno, pues ahora se ha visto que también afecta al hueso subcondral y afecta también al ligamento. Y es más, empieza antes por el hueso que por la articulación. Entonces, esos estudios, ¿qué indican? Indican que hay que intentar buscar que ese principio empezar a mejorarlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en los guantes, decimos, ¿qué tienen los guantes? Tiene masaje, vibración, calor, evidentemente. Este primer guante que se pone, que tiene una impregnación de un antiinflamatorio, un analgésico natural, pero tiene algo muy importante, que son las ondas pulsantes, que son magnéticas. Y estas ayudan a la activación de la célula del hueso. Es decir, que cuanto antes empecemos a colocarnos el guante, en cuanto empecemos, bueno, pues ya con cierta edad, a sentir molestia, mucho mejor, porque vamos a retrasar. Con cierta edad o con menos, porque cada vez hay más jóvenes que tienen... Es verdad, artrosis. O sea, efectivamente, y sobre todo en las mujeres, claro, en las mujeres ya en el periodo posmenstrual o premenstrual, pues ya empiezan, ¿no? Entonces, sinceramente, tener estos guantes en casa, con la comodidad que tiene, que te los colocas por la mañana, que estás haciendo cosas y puedes tenerlos puestos. 20 minutitos. 20 minutitos, que es agradable, que es gozoso, que te los quitas y dices, oye, qué maravilla, cómo muevo las manos. Pues me lo voy a volver a poner esta noche. Efectivamente, y te lo pones otra vez por la noche, porque los tratamientos deben ser sobre todo eficaces y que sean fáciles de hacer. Si tú que van contra lo que podemos solucionar de esto, que es el dolor. Eso es, sobre todo es el dolor. Cuando te diagnostican la artrosis, dices, es artrosis, dice, pues ya está, aguantar el dolor. No hay por qué aguantar el dolor. Vamos a poner tecnología sin tener que tomar pastillas para que realmente lo mejoremos. Y luego, si tenemos algún problemilla, lo que es la rodilla, que también es una afección importante, que caminar, subir escaleras, o incluso la zona cervical, dorsal, lumbar, pues tenemos lo que son terapias de luz. Ahí no podemos llegar con las ondas pulsantes, llegamos con terapia de luz, con infrarrojo ultravioleta, masaje de calor. Tecnología distinta. Eso es, para que también mejoremos ese dolor y lo aliviemos. Así que, bueno, pues os invito de verdad. Además, siempre digo una cosa. Hay muchísimas, miles de personas que están encantadas, pero si vosotros no estáis encantados cuando recibáis, lo devuelves y no pasa nada. Así que, probadlo de verdad, que os va a ir muy bien. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues mira, una primera ventaja es que vamos a regalaros la telemedicina. En casa tengo una duda, ¿me puedo tomar un ibuprofeno con la tensión alta? Bueno, pues llamo al médico, videollamada incluso. Y luego el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hacemos este programa para que lo tengáis. Teléfono al que tenéis que llamar. Hombre, ahora es tarde, evidentemente, no os vamos a coger la llamada, pero va a quedar registrada. 900-730-122. Pues muchas gracias, Adolfo, por la visita. Gracias de verdad. Nos vamos a publicidad. Bueno, oiga, Víctor de Aldama tendrá lo que tendrá, pero ahí ha estado, por lo que se le ve en el vídeo, bastante educado. Intenta hablar con ella, ella se va, se escapa porque no quiere tener nada que ver con Aldama. Bien, Aldama va detrás y ahí empiezan a empujarle. Javier Pérez Dolcet, el que la acompaña por todas partes, que dio la sensación en algún momento de la rueda de prensa que era una especie de guardaespaldas de Leire Díez, la verdad. Sí, total. Alfonso Rojo. Bueno, dos cosas muy breves. Una, yo, Aldama, para que quede en los anales, solo le he visto celebrando una victoria electoral, y fue en la sede del PSOE. Solo le he visto como secretario general de un partido, y fue con Ábalos, y solo le he visto con el PSOE. O sea, ya está ahí el tema. Y es otro más de la banda. Y permíteme una reflexión en voz alta. Mira, esta profesión, este gremio, el tuyo y el mío, tan divertido y tan desventurado. Porque fíjate, los fontaneros, en España hay unas 15.000 empresas de fontanería, han elevado una sonora protesta. Ya está bien. Dice, oiga, que nos ofende el que esta señora se llame fontanera. Pues ni la APP, ni la APM, ni la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ni nadie vinculado con el periodismo se le ha ocurrido decir, oiga, ¿dónde va usted, paisana, oficialmente? Yo ya sabes que la llamo espía y siempre la he llamado espía. Bueno, esta mala, pero espía. Esta paisana se licencia, y es verdad, en la Universidad del País Vasco por una asignatura de periodismo en 1997. Han transcurrido 28 años. En 28 años, y empieza a contar 3 décadas, no ha publicado un artículo, no ha publicado un reportaje, no ha trabajado en un medio y no aparece como periodista.
pero ha tenido de lo que va de verdad el asunto, ha tenido compensación económica, que es de lo que va esto y que ya hablaré después. Esta paisana, en filatelia, 100.000 euros se llevaba de sueldo. Sí, sí. Hombre, es lo que ha hecho ella. Entonces, a las cosas como son. Y después, como espías, son una mierda como el sombrero de un picador. Más malos que la quina. Se dejan grabar, no saben lo que preguntan, se aturullan. Tenían que haber sabido cuando hablaban con el que le estaba poniendo desde el otro lado, desde Dubái o desde donde fuera, les estaba grabando, si es que cantaba. Bueno, yo no lo entiendo. Mario. Vamos a demostrar que esto es una verdadera mafia y haciendo un símil con la mafia calabresa y con las películas italianas, está claro que esto es una familia donde hay un capo. El capo habitualmente no se ensucia. El capo tiene sus ramificaciones, tiene lleno de tumores la organización, pero son otros los que ejecutan la actividad por cuenta de él. Es una familia que actúa bajo la omertá. La omertá es la ley del silencio. Cuidado cómo hable alguien, porque evidentemente se la juega. Es una organización criminal que funciona por la vendetta. Y efectivamente los vídeos, los audios, lo que buscan es vengarse de los rivales políticos. Además existen, como en cualquier organización mafiosa italiana, los consiglieri. Ahí hemos visto a dos consiglieri casi pegándose en la rueda de prensa. Por supuesto no podían faltar las putanas. Es especialista Sábalos. La relación que existe en las putanas con los mafiosos calabreses es evidente. Y por supuesto acaba existiendo lo que se llama el pizzo, que es la coima, que es el dinero que se llevan los mafiosos cada vez que hacen un determinado negocio. Si se dan todos estos ingredientes, evidentemente es mafia. Yo lo de mafia o democracia me parece un lema bastante tonto, por cierto. ¿Esto es mafia o mafia? ¿Esto es mafia o mafia? Que no tiene que ver con la democracia, por cierto. Esto sí que es una antítesis absolutamente absurda desde el punto de vista ontológico. Pero la mafia es mafia. Y si no hay alguien todavía en el Partido Socialista Obrero Español de manera cabal que no reaccione, no de manera hipócrita, sino de manera absolutamente categórica y tajante para atajar esta sangría, que insisto que es la máxima síntesis del concepto de mafia italiana. Italia tiene cosas muy buenas, pero hay cosas que no son buenas, lo siento mucho. Y en Calabria, por ejemplo, hay una gran mafia calabresa. Pues la verdad es que si ese socialista no existe, y creo que no existe, mejor que cierren el Partido Socialista Obrero Español. José Luis. Bueno, el gobierno pues va a tener que comparecer, creo que la próxima semana, si es que va Sánchez allí, pero bueno, ya le han pedido la comparecencia varios grupos parlamentarios, a él, al director. La próxima semana ya te digo yo que no, y que esto se va a quedar colgado hasta septiembre, así que pueda la señora esta que maneja el Congreso. Pero peor queda, o sea, en el Times de Londres ha aparecido ya 3 veces en primera página, incluido la de la falsedad absoluta de la bomba Lapa. Luego de la bomba Lapa. Pero claro, el Times de Londres en primera página, diciendo que es Sánchez el autor de esa fake, porque es un fake. Y además han seguido 3 ministros manteniéndolo. Luego hablamos de eso. Próximo a la ridiculez. Lo de Leire. Lo de Leire no es solo Leire, es quién está por encima de Leire y quién maneja esa organización mafiosa, porque es mafiosa, con utilización de cloacas. Eso es lo que yo diría que es, ¿eh? Las cloacas son el instrumento de una organización mafioso-política empresarial, porque aquí hay mucho negocio del petróleo, de la tecnología, de empresarios, por todos los lados. 102 empresarios dicen que hay por ahí en el asunto, que ya venía y que está judicializado más del 90%. O sea, parece que es que somos nuevos. Esto está judicializado. Casi todo por la vía de Villarejo. Pero más del 90% del dinero está judicializado, o más del 95%. Del dinero judicializado, más del 95% está. No nos vengas a contar una milonga. Cuéntame lo de los últimos 4 años o 5 que no han prescrito. ¿Me explico? Eso es lo que me tiene que contar, no cosas del año Rikichuki, ¿me entiendes? Y ya está, o sea que no... De las saunas de las saunas de ¿cómo se llamaba el padre de...? Sabiniano Gómez. De Sabiniano. O sea, mire usted, no nos interesa ni la sauna ni Sabiniano, ya el hombre, que en paz descanse además, ¿no? Me parece que es... Pues,
déjale ya en paz, ¿sabes? O sea, el asunto de este es que quieren desmontar instituciones, continúan, ya han debido apropiar de 15, incluido el Constitucional, ahora Indra, Telefónica, pues todas son instituciones. Ahora que querían el Judicial, pero parece que no se deja, querían la Guardia Civil, pero parece que no se deja, pero la Guardia Civil es el órgano de seguridad más importante del país. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Dónde se quiere meter? ¿Usted quién es para mandar a nadie que se llame Leire a tocar la Guardia Civil y al coronel en jefe, teniente coronel en jefe, de los servicios más importantes, que son los judiciales, fiscales, que esos dependen de esos, ¿eh? Y son 90.000 guardias civiles, no son 4. Y llevan aquí, desde el Duque de Aldama, ¿eso cuánto es? 170... Ahumada debe ser... Aldama lo intentó, pero no lo pilló. No intentó. Quiso ser guardia civil. Bueno, pero el Duque de Ahumada es una institución incluso intelectual en España, de la seguridad nacional, de la propia historia. No ha tenido ninguna falta. Alguno particular, pero como tal, la institución es fundamental porque además es militar, lo cual a España le hace mucha falta, porque con el 2% de gastos de seguridad que vamos a tener, no sé, tienen que ser muy eficientes, porque los demás van a tener el 5%, que ya lo han firmado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la tipa esta? Que hay que saber quién hay detrás, amigo. Es lo único que nos interesa. No nos interesa el chiste de los 7 minutos de que voy a hacer un libro que no le lee nadie. Esta, en cuanto pase 15 días, ya es menos conocida que la Pipipucci. Nada, cero. No interesa a nadie. Interesa saber qué hay detrás de ese intento de turbulencias institucionales sobre las grandes instituciones judiciales y de la Guardia Civil y de la propia seguridad de la gente. Es que esto afecta a la seguridad de la gente. No se fía nadie ya de nadie. Leire, que tenía el teléfono de todo el mundo, también se entrevistó con Koldo García. Koldo García interrumpió esa reunión diciéndole a Leire y sus acompañantes: iros a la mierda, que yo de Ábalos lo sé todo. Eso, pues, en el argot de la endragueta, pues debe significar alguna cosa que a mí se me escapa. Vamos a verlo. Leire Díez, la espía del PSOE, fue expulsada de una de las reuniones que mantenía con Koldo García para sonsacar datos cruciales o información comprometida de Ábalos que pudiera afectar a figuras clave del partido como a Santos Cerdán o incluso al propio Pedro Sánchez. Era la tercera reunión que la militante mantenía en el despacho del abogado de Koldo. Sin embargo, en un momento del encuentro, la tensión estalla. Koldo aseguró que de Ábalos lo tenía todo antes de expulsar a Díez de la reunión. El que fuera asesor de Ábalos se negó a dar detalles, pero dejó caer que los discos duros incautados por la UCO contienen comunicaciones privadas y documentos sensibles sobre la relación entre Sánchez, Ábalos y otros miembros de la trama como Santos Cerdán. También hemos conocido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llamó a Leire Díez durante la reunión que mantuvo con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, algo que levanta sospechas de que González también tenía conocimiento del encuentro con el comandante imputado. Es más que evidente la preocupación que hay en Moncloa por el impacto que están teniendo los audios de la militante socialista. Mientras tanto, la oposición sigue tomando acciones políticas ante lo que consideran unos hechos gravísimos. El PP ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolcet por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Exigen además la comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso. El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes. Sin embargo, los populares llegan un poco tarde. Vox ya presentó hace unos días la misma denuncia. Una querella que también ha presentado Justicia Europea, Manos Limpias o la Asociación Unificada de Guardias Civiles por presunta obstrucción a las investigaciones llevadas a cabo por la UCO. Mario Garcés. Bueno, vamos a ir dando respuesta a determinados indicios que demuestran que todo esto es verosímil, que exista una trama en torno al Partido Socialista Obrero Español donde encaja la pieza de Leire.
porque lo que van a hacer es intentar construir una narrativa del Partido Socialista para decir que Leire era algo así como una loba esteparia que actuaba por libre y que venía a ser como una especie, perdón la expresión, de desquiciada, que hacía cosas que no tenían ninguna lógica, ¿no? Vamos a ver, porque esto no es verdad. En primer lugar, a mí Leire me recuerda a esos personajes que llevaban gabardina y te ofrecían relojes robados. ¿Qué reloj quieres? Hoy te ofrezco un reloj, hoy te ofrezco un mechero, y esta ofrecía vídeos eróticos, vídeos sexuales. Bien, para poder obtener ese tipo de mercancía tienes que tener o bien gente que te ha provisto de esa mercancía directamente o bien tenerlo organizado tú misma. Por lo tanto, ella trabajaba con determinado fango mediático desde el punto de vista de lo que es la producción de este tipo de productos, donde se grababa en domicilios particulares, se grababa a través de escuchas a determinadas personas. Por lo tanto, no es una ignorante, no es una persona que pasara por ahí. Yo no tengo vídeos de ese tipo. Por lo tanto, yo no podría vender absolutamente nada. Yo le digo a cualquiera que nos está escuchando ahora mismo, pónganse ustedes a vender vídeos de este tipo. Digo, ¿yo qué tengo que ir al Rastro de Madrid a ver si un gitano Rastro me lo vende? Porque no sé dónde los compro yo este tipo de productos. En segundo lugar, Leire es una persona que disponía de una red de contactos a través de móviles y de reuniones presenciales que denotan que tenía una relación muy sólida con el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que no, yo puedo intentar conseguir teléfonos y en mi carrera política tengo muchos teléfonos, pero desde luego yo ahora no tengo ni el teléfono del director general de la Guardia Civil, vamos, no lo tenía ni en mi época cuando era altocar, cuando era secretario de Estado. Es que a mí me costaría hasta poder tener esa red de contactos. Y además tiene los contactos necesarios y adecuados para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Es decir, no tiene cualquier contacto. Por consiguiente, si dispones del producto pecaminoso de la venta y dispones de la red de posibles compradores de ese producto, no creo que seas ni socialista ni periodista. Lo que eres es una sinvergüenza. Y esa es la realidad, una sinvergüenza al servicio del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, yo he contado antes que se reunió con Zapatero y lo hago gracias a la picardía de alguien que vio el coche de Zapatero en las inmediaciones de Ferraz, lo vio salir de Ferraz, del parking de Ferraz concretamente. Incluso publicó la fotografía del coche, ahí la ven, lo cual viene a demostrar eso que les contaba yo antes, que aldabas tiene esta señora en el Partido Socialista y le sobran. En segundo lugar, antes se ha hecho mención aquí de los vídeos inservibles sobre las actividades del suegro de Pedro Sánchez. Pero bueno, es que cuando ella lleva, o Pérez Dolcet, su guardaespaldas, llevan a Ferraz los vídeos de los que, en fin, tenían cosas de las saunas del suegro de Sánchez, saunas gays, el suegro vivía. Y esto podía ser un problema para, digamos, la reputación de la pareja. Antes de lo de la Complutense ya tenían problemas de reputación, en este caso derivados de esas saunas en las que parece que Begoña Gómez tenía algún papel de cajera, en fin, de lo que fuera, En tercer lugar, hombre, esto ha complicado mucho la vida política. Van a escuchar a Ione Belarra, prometo que no la volveré a poner, espero que no la tengamos que necesitar en mucho tiempo, pero oigan cómo respira la de Podemos. El presidente del Gobierno no puede permanecer durante más tiempo en silencio. Cada día que el presidente del Gobierno no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de la militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia. En Podemos pensamos que este caso apesta a cloacas del Estado. Yo creo que sería una mala idea elegir a las fuerzas políticas de izquierdas entre apoyar una comparecencia del Partido Popular, que es el rey de las cloacas, o tener que presentar nuestra propia comparecencia. Hay que decirle, oiga, vamos a ver, no diga usted las cloacas del Estado, diga usted las cloacas del Partido Socialista Obrero Español. Suponiendo que haya cloacas en el Estado, nada tiene que ver con estas. Eso hay que dejar las cosas. Pero claro, el nivel de los políticos, antes escuchaba a Feijóo, me he tenido que morder la lengua. Lleva un mes callado, ¿no? Bueno, en fin, una construcción que a mí hasta me cuesta construir tan mal en español. Pero bueno, como es bilingüe, a lo mejor será por eso. Tan mal están las cosas que es Esquerra y es Podemos, esas formaciones son las que le piden, las que le exigen, oiga, tiene usted que dar la cara,
tiene que asumir el liderazgo de su partido y de la presidencia del gobierno, dar la cara, salir y contar a los españoles qué está pasando, por qué conspiran contra la UCO, por qué conspiran contra el juez Marchena, por qué conspiran contra el fiscal anticorrupción Luzón, por qué conspiran contra el fiscal Grinda. Todas esas cosas pues no se pueden solventar en entrevistas en las cadenas de televisión por parte de la tronca esta Leire Díez, que parece que quiere ir a la Eurovisión el año que viene. Eso es una broma, Alfonso Rojo. Bueno, yo decía antes, vamos a ver, decía antes que la pasta es fundamental. Y si te fijas, desde cuando ya estaban cerrando el acuerdo, el apaño, con los proetarras y con los separatistas para echar a Rajoy, ya estaban pensando en llevarse. Y se lo han llevado. Y todos se han beneficiado. En eso no han fallado. Es decir, todo esto de la Leire, todo lo que hay montado, tiene un motivo económico. Es que se lo han llevado crudo. Ella, Leire, ha tenido dos empresas públicas, dos empleos en empresas públicas absolutamente distintas, de las que ignora absolutamente todo, una vinculada con el uranio y otra con la filatería y los correos y el voto por correo. Como no fuera a ponerla ahí para que controlase el voto por correo e hiciera trampas o ayudase a hacer trampas, lo que nos llevaría a pensar que en el 2023 nos la metieron doblada, que no hay que descartarlo, porque hubiera bastado mover 10.000 votos de sitio de los casi 3 millones que pasaron para cambiar completamente la ecuación. Es como no sea para eso, así va a llevárselo. Y todos han salido muy bien. Mira, y te voy a citar casos. Angélica Rubio, que es la periodista que trabajaba con Zapatero y que ha estado siempre en todas las porquerías del Plural. Pues Televisión Española, El Consejo, 130.000 o 120.000 euros de sueldo. Begoña terminó de catedrática, el hermano cobrando. Ábalos y Coldo, aparte de los furgones de putas, los pisos. Lo mismo Santos Cerdán. Zapatero, el que fue a ver a Leire, multimillonario en 4 años. Pepiño, mucho más que multimillonario. Es decir, aquí al final se han forrado todos y se van. Y cuando los echemos, que los echaremos, no tardará mucho, se van a ir forrados. Y forrados para ellos y para sus hijos. Hay un tema económico detrás de toda esta inmundicia que yo creo que es muy relevante. O sea, no hay uno solo. Bueno, y los cómplices mediáticos, políticos y policiales que los han tenido, o colocados en embajadas, en puestos de relumbrón a cobrar, tienen uno en Washington llevándoselo crudo, y en el caso de los periodistas, o tertulias a granel, subvenciones a granel, y millones en publicidad. Es decir, aquí se lo han llevado todos. Y todo este entramado guarro, todo lo de Leire, todo lo del Dolcet se llama, ¿cómo se llama? Dolcet, Pérez Dolcet. El Dolcet, todo esto, oye, PSOE puro y para llevárselo. Antes Balbás iniciaba una argumentación a propósito del papel anterior a tirar de la manta de Víctor de Aldama. Sí, claro. Lo increíble es que él ha estado en San Petersburgo en marzo del 19 con el Hidalgo y con Begoña Gómez. O sea, es como surrealista y que ahora sea el principal opositor. ¿Cuál es la razón económica? Sí, es económico. Todo esto es económico, como dice muy bien Rojo. Es así. Pero, ¿qué pasa? Que es una vulneración de derechos contra toda la sociedad, contra las leyes, contra la legalidad, y es una organización criminal porque persigue asuntos que son criminales. Por eso, muchos diputados no están metidos en estos asuntos, aunque voten a Sánchez, de los 30 o 40 que necesita para gobernar, y ya están saltando. Esto de que le piden los de Esquerra, que le piden los de Podemos, dentro de poco, el último será siempre el PNV, pero estará cerca. Cuando ven que el asunto económico no va a estar resuelto para ellos en el plazo de 6 meses o 8, porque este cae por un lado o por otro, en que 4 diputados digan que adiós que te vi, querido amigo, y se firme una moción de censura, duras 3 días y medio como mucho, más bien 3 días, ¿eh?
Y claro, los demás quieren saltar. Las ratas en los barcos, cuando detectan que se hunde, saltan. Pues esto es el mismo caso, querido amigo. En el Senado, en el Congreso, ya le están pidiendo información a quien tiene la información, que es el presidente y el secretario de organización del PSOE. O sea, es que Cerdán no es cualquier cosa. Es el número 2 del partido y del poder. Y sin eso no se ha podido financiar estas operaciones, porque nadie se cree que la gente va gratis. Y como no va gratis, en el Congreso puede haber una revolución y un día nos encontramos como le pasó a, ¿cómo se llamaba aquel? Mariano Rajoy, ¿no? Que dijo, pues he estado con el PNV ayer y no me enteré. Pues a este le puede pasar lo mismo porque solo faltan 4 votos. Y los de muy Podemos, poquito. por ejemplo. ¿Los de? Los de Podemos, por Los ejemplo. de Podemos, pero cuidado. Ahí, en cuanto esté Podemos, ya alguno más se va a sumar, porque no quiero ser el último, eso es lo que van a decir los principales comisionistas de los votos, que no dejan de ser eso. Déjame que presente a don José María Sánchez, aunque ya le conocen todos, catedrático en Derecho, abogado del Tribunal Europeo, juez en excedencia, diputado de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Como ha llegado usted tarde, le dejo que se explaye sobre lo que le haya podido parecer esta conspiración contra los poderes del Estado, la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil, el juez Marchena, el fiscal anticorrupción Luzón, el fiscal José Grinda, todo esto que hemos podido ver esta semana tan animada. Bueno, pues perdón por llegar tarde y muchas gracias por tu amabilidad y generosidad al darme este turno, vamos a decir, especial en el que me pueda extender. Vamos a ver, aquí hay un problema que está dando lugar a noticias diarias, que es un problema que, como todos sabemos, consiste en que hay varios escándalos relacionados con una corrupción de tipo económico, no solo, porque también habría una corrupción de otro tipo en la medida en que hay personas que participan y facilitan adjudicaciones de favor a quienes no las merecen, etcétera. Pero principalmente económico, que afecta a quienes ya sabemos, y luego hay pues ese otro tipo de corrupción que se refiere al hermano de Sánchez. Ya se ha abierto juicio oral, o se ha decidido la apertura del juicio oral por ser adjudicatario de una plaza creada según parece ad hoc y sin méritos para ello, etcétera, la Diputación Provincial de Badajoz. Todas estas cosas no son sino lo que hemos dicho tantas veces, es decir, un signo más de que la democracia española, protagonizada por 2 partidos políticos principalmente, pero no solo, porque también hay que tener en cuenta a los nacionalistas y en particular los catalanes, que son muy corruptos y han sido muy corruptos, pues sigue siendo un sistema político corrupto. Es una corrupción ligada a los partidos, esencialmente al poder que tienen los partidos. No olvidemos esto. La corrupción podría ser una corrupción singular, individual, de personas determinadas. Todo esto que estamos viendo en estos días, en estos meses ya largos, todo esto guarda relación con el Partido Socialista. Por lo tanto, ignorar que es una corrupción ligada al sistema de partidos actual, pues sería como ignorar la realidad. Y todo esto, pues ya digo que lo sabemos cuáles son los episodios, los de Begoña, el hermano de Sánchez, Aldama y Ábalos, luego la trama de los hidrocarburos, Aldama que está por todas partes, pero en todas partes siempre es en partes en las que están o socialistas destacados o personas que tienen relaciones muy estrechas con el Partido Socialista. Todo nos lleva al mismo lugar, que es a un partido político. Bien. Entonces aquí lo que cabe preguntarse, a mi juicio, cabe preguntarse 2 cosas. La primera es si el Partido Socialista como entidad tiene arte y parte en estos episodios de corrupción que están siendo investigados judicialmente. Bueno, si nosotros nos atenemos al modelo de corrupción que conocemos de los últimos 40, no, ya más de 40 años, la respuesta tiene que ser que sí. Que sí. Es decir, estos episodios de corrupción individualizada, pero siempre protagonizados por personas vinculadas con partidos, al final
desembocan en que de algún modo el partido conseguía financiarse también a través de esta corrupción, de la que los partícipes ejecutivos además cobraban para sí, además del partido. Luego la respuesta tendría que ser que sí, pero, insisto, sobre la base de un patrón de corrupción ya conocido. En estos episodios todavía no es evidente, con arreglo a lo que sabemos, que trasciende a la prensa y, por lo tanto, de lo que estamos informados a través de los medios de comunicación, de lo que sabemos que obra en los autos judiciales. Esta es la primera cuestión. Cabe preguntarse y cabe también hipotizar con esta respuesta por los motivos expuestos. La segunda es la siguiente, y en esto me interesa mucho lo que ha dicho Alfonso Rojo. Vamos a ver. Aquí todos estos señores que forman parte del Partido Socialista, pero no todos los cargos del Partido Socialista, los que tienen el poder superior en el Partido Socialista, y empiezo por el presidente del gobierno, ¿son todos corruptos en el sentido de que todos han querido, quieren y han logrado o están logrando hacerse millonarios sin serlo previamente o no? Esto cabe preguntárselo también. Cabe preguntárselo. Porque, de nuevo, aquí no hay que inventar nada. Nosotros sabemos cómo en el pasado, no voy a decir un nombre porque está, creo, en la cabeza de todos. Hubo un señor que fue muchos años presidente del gobierno, y tú nos has dicho en algún programa en esta casa, Alfonso, que todos los que fueron ministros con él, que se reúnen de vez en cuando en no sé qué restaurante, todos son millonarios, cuando no lo era ninguno. Bueno, había uno que era millonario y en cierto modo renunció a serlo. Ya sabéis quién es, que murió hace unos años. El resto, ninguno era millonario que yo sepa, si ninguno era un magnate y ahora resulta que son todos millonarios. Bueno, ¿cómo? ¿Con el sueldo de ministro? Me dirás, bueno, no, es que luego, después del ministro, han tenido actividades privadas y han ganado mucho dinero. Pues no sé, qué listos son todos, porque si son todos, si fuera uno, si fueran dos, si fueran tres, no son todos. Bueno, pues el jefe de todos esos, su cabeza, que es un señor que todavía circula y que hace comentarios, pues ese señor, pues parece ser que disfruta de una gran fortuna, o al menos su modo de vida así lo denota. ¿Y de dónde ha sacado ese señor el dinero? Gran pregunta. ¿De dónde? Gran pregunta. Porque este ni siquiera ha manifestado públicamente cuáles sean esas actividades privadas que haya podido tener después de desempeñar la jefatura de gobierno tantos años. Claro, le puede haber tocado la lotería, yo no digo que no, en España, en Singapur, en el Principado de Liechtenstein o en Gabón. No lo sé. Pero ¿de dónde viene este dinero? Pues nadie lo sabe. Hay otra altísima autoridad en España a la que se ha perseguido y sigue perseguida, en cierto modo, al que se le ha reprochado esto. Y ha habido investigaciones judiciales que, por cierto, no han concluido en nada determinante acerca de esto. Pero estos socialistones, que son además los nuevos ricos de la política española, y bueno, ya no tan nuevos, porque estos ya disfrutan de riqueza muchos años, ¿Esto cómo se explica? Aquí nadie se pregunta nada, pero yo me lo pregunto aquí, porque me parece procedente la pregunta. Y ya concluyo. No hay ningún periodista español que vaya en eso que se llama periodismo de investigación a investigar estas grandes fortunas de las que habla todo el mundo. Hablo del gran jefe. Y luego hay otro señor que no es gran jefe, que también se dice que es inmensamente millonario. Bueno, ya, estos inmensamente millonarios así, por sorpresa, ¿no?, que surgen como hongos, yo no me lo explico. ¿Y por qué esos periodistas que hacen esa investigación ninguno aborda esto? ¿Por qué? Pues alguna razón habrá. Todo esto, todos estos silencios, estas zonas de penumbra, por no decir de obscuridad absoluta, desde luego lo que contribuyen es que la sospecha sea cada vez peor. Yo quería decir una cosa nada más. Tiene un enorme, y él lo sabe mejor que yo, un enorme coste profesional, económico y social el intentar indagar en ese sentido. Y aquí tuvimos un ejemplo que fue Pepe Bolo, que sin otro oficio que la política, la presidencia de la Cámara de los Diputados,
la presidencia de Extremadura y el Ministerio de Castilla-La Defensa, Mancha. no podía saltar los montones de billetes cuando llegaba al lobby, al hall, al vestíbulo de su gigantesco... Hípica. Ni con caballo lo Hasta saltaba. hípicas tenía. Y el argumento que te daban era que mi mujer era muy buena negociante. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, nos quedan 1000 emociones, o sea que no se las pierdan. Bueno, conste que yo los guantes los recojo. Usted se refería a Felipe González antes, ¿no? Sí. Ah, como no lo ha dicho. Y al rey, ¿no? Al rey me he referido con Bueno, el máximo hombre, respeto que merezca esa magistratura. He dicho que ha sido perseguido y que no se ha Quiero concluido decir nada con sobre él. esto Y sin embargo que- sigue exiliado, que en a contra de los su que- voluntad. A los que sí nos hemos dedicado al periodismo de investigación muchos años, esto nos tiene bastante fritos, porque intentarlo lo hemos intentado más de uno, y pagar las consecuencias todos los que lo han intentado. Si quieren, un día hacemos un programa sobre las consecuencias, pero va a ser más interesante que les hable de uno de los tres que están en las grabaciones junto, pues una es Leire Díez, el otro es Pérez Dolcet, uno que estuvo en la cárcel por un lío que dice que tuvo, que tal, que está muy enrabietado con lo que llama la policía patriótica, pero que es el que lleva los vídeos del Soro de Sánchez y tal. Va, y luego está el otro del que no habla nadie, que se llama Jacobo Teijelo, es un abogado que se dedica, está como especializado en narcos. Este es el cuadro, el libro de bitácora es especialista en narcos. Abogado de Sito Miñanco, bueno, una vez te puede ocurrir, ¿verdad? Abogado de Abu Dada, uno de los pocos tíos yihadistas que han trincado en este país. Abogado, y esto tiene más interés. Exuperancia Rapú era una ecuatoguineana que tramó con las cloacas, esas sí podían decir, que eran del Estado, con los Villalejos, lo que fueran, no lo sé, no me acuerdo. Grabar a Pedro J. Ramírez en una actitud lamentable, ¿no? Dejémoslo ahí por ser elegantes y corteses. Bueno, hubo un juicio. ¿Quién fue el abogado de Exuperancia Rapú? ¿O quién quiso a alguien poner de abogado de Exuperancia Rapú? Mejor planteado así, ¿verdad? Alguien que podía ser el PSOE de entonces, porque las cloacas y el PSOE llevan muchos años actuando. En aquel momento, Pedro J. Ramírez era el director del Mundo, era el que hablaba del Mr. X, de los GAL, en fin, de muchas cosas, ¿verdad? Grabarle en una actitud lamentable y difundir el vídeo como se hizo, eso se consiguió hacer gracias a los servicios de Exuperancia Rapú. El abogado era Jacobo Teijelo. Lo digo porque para situarnos, ¿no? ¿Quién es quién? Aquí están las viejas cloacas del PSOE y las modernas. Probablemente las modernas avergüencen a los de las antiguas cloacas porque son lamentables, como tú decías, Balbás, pero es lo que hay. También, seguramente, si pusieras en una balanza al secretario de organización del PSOE de hace 20 años, con el hombre Santos Cerdán, que yo lo que me pregunto es cómo podían ir en el Peugeot todos juntos, Koldo, Santos Cerdán, todos así, Ábalos, que también es así, y el flaquillo sería Pedro Sánchez, pero largo es. Luego de Cipria Discar, debía ser un Peugeot flexible. Asuntos penosos han tenido siempre. Bueno, y hay otra persona que ya llegará, esto ya llegará, pero alguien empezará a hacerse preguntas, que va por el mismo camino. Como dice Leire Díez, que es periodista, esta también es periodista. Me refiero a Mercedes González, que es la directora general de la Guardia Civil. Nadie sabe por qué, pero ha pasado por el cargo 2 veces. Nadie sabe por qué. Y está muda. Muda con la conspiración contra la UCO, que es lo fundamental. Y muda porque la han cazado 2 veces en su complicada relación con Leire Díez, con la que parece que comparte muchas cosas. Por ejemplo, el día que Leire Díez se vio en Alcorcón, se ha visto 2 veces, con el oficial de la Guardia Civil que está imputado en la causa de los Koldo, porque cobraba de los Koldo al mes y les engañaba con eso de os voy a traer unos móviles encriptados que me vais a pagar por cada uno no sé qué, y luego la encriptación ha resultado ser
del estilo, la debió hacer un primo de Leire Díez, la encriptación. Bueno, bien, el día que se vio Leire Díez con este oficial de la Guardia Civil para ofrecerle lo de siempre, no truco o trato, no, mierda a cambio de que te rehabiliten en el cuerpo, incluso que te asciendan. Oye, el fiscal te lo va a afinar. Explicación. Quería un destino en Venezuela. Sí, no te preocupes, todo eso te lo consigo. Te quedas alucinado cuando lo oyes en las grabaciones, ¿verdad? Porque este también la grabó, por cierto. Cuando salen, tuvieron la destreza, una destreza muy calabresa, de dejar los móviles al entrar. Y en el reservadito hablar de lo que fuera. Al salir, Leire Díaz tenía 2 llamadas de la directora general de la Guardia Civil. Oye, tremendo, ¿no? Qué curioso. No tendría nada más que hacer. Y luego, pues hay quien dice, El Español, por ejemplo, ha publicado que la directora general de la Guardia Civil mantuvo una reunión en su despacho con Leire Díez a propósito de quién sabe qué. De manera que yo ardo en deseos de que se explique la directora general de la Guardia Civil, que ya está tardando. Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil y figura destacada del PSOE, es una periodista reconvertida política. Su cercanía a Pedro Sánchez le ha permitido escalar, ocupando cargos tales como el de secretaria general del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid, desde 2021 hasta 2025, coincidiendo con su puesto como jefa de la Guardia Civil. Y este pluriempleo ha desembocado en una gestión cuestionada por diferentes asociaciones como la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, por priorizar los intereses del partido sobre la imparcialidad del cuerpo, como en esta ocasión, apoyando el pacto PSOE-Junts en temas migratorios. La Guardia Civil va a seguir desarrollando las mismas funciones que hasta ahora. La última polémica que pone el foco en Mercedes González y ha levantado un gran malestar dentro del cuerpo es que en noviembre de 2024 recibió en su despacho oficial a Leire Díez, la encargada de recopilar trapos sucios sobre la propia UCO, que investiga la corrupción dentro del gobierno de Sánchez. Además de esta reunión, durante uno de los 2 encuentros que tuvo Díez con el comandante imputado Rubén Villalba, uno de los protagonistas del caso Koldo, Mercedes González realizó al menos 2 llamadas telefónicas, lo que lleva a preguntarse si fue casualidad o la propia directora de la Guardia Civil estaba al tanto de la reunión y llamaba para saber cómo había ido. Según las declaraciones de Leire, esta niega haber hablado con Mercedes González para pedirle un puesto para el comandante imputado. Y tras las nuevas informaciones sobre la relación entre Mercedes González y Leire Díez, silencio absoluto. Ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han ofrecido aclaraciones al respecto. Alfonso Rojo. Bueno, el Guardia Civil quería, lo habían pillado en una chapuza aquella y quería irse a Venezuela. Pues sabes que cuando estás en el exterior, tu puesto de funcionario, pues hay unas categorías y cobras 2 o 3 veces el sueldo. Se quería ir fuera. Y yo, ya estaba fuera. La grabación que se les hace, es decir, es cierto que dejan los móviles fuera. Es cierto que ella había visto a la directora de la Guardia Civil, ha ido 2 veces a verla a la sede de la Guardia Civil. Y me imagino, pues no sé quién ha dicho aquí, me parece que ha sido tú, es que voy a un sitio, digo que me den con no sé quién y me dan paso inmediatamente. Yo quiero ver a Feijóo porque me quiero dar de baja en el PP, que no viera la manifestación de mañana, pues que me vayan dando... Que baje enseguida. Que baje, que le quiero explicar por qué, y me lo bajan, bueno, me lo bajan, ni lo dudes. A él, Gamarra, bajan todos. Pues entonces esto igual, esta llega y dice, quiero ver a la directora, y pasa a ver a la directora, en 2 ocasiones, porque están compinchados. Porque son cómplices. Porque una de las grandes... Es decir, fijaros, volvemos un poco a lo del pasado, que Balbás dice, el PSOE de antes. El PSOE de antes tuvo a un tío que salía en calzoncillos con pilinguis, subido a un patito de madera, de plástico, y que se robó hasta los ahorros de los pobres huérfanos de la Guardia Civil. O sea... Luis Roldán. Y que yo seguí el caso hasta Laos, que lo detienen en Tailandia con una gabardina. Yo no conozco a nadie que en Tailandia, que hay 40 grados a la sombra, vaya en gabardina. Lo que me lleva a pensar que que venía de otro sitio. Bueno, pero dicho esto, en París. Es que la directora de la Guardia Civil está compinchada con Leire en el desmontaje o como se llame, de la UCO. Es que es blanco y en botella. Es decir, a mí no me cabe la más mínima duda. Y la directora de la Guardia Civil, puesta por Sánchez en 2 ocasiones, ¿por qué?
¿Vosotros conocéis casos en que vuelvas al mismo puesto, te vuelvan a nombrar? Sí, lo has hecho en cine y es tu partido el que vuelve al poder, pero el mismo partido te quita, te pone, te lleva, porque les es absolutamente útil. Es de una suciedad, es una suciedad total. Y habrá que pedirle responsabilidades, porque ahora estamos dándole al aire como si fuera el muñeco a la feria. González, la de la Guardia Civil, es más culpable que ella. Si ustedes, para que no tengan que usar Wikipedia, sale de la Guardia Civil para nombrarla delegada del Gobierno en Madrid, no conviene como delegada del Gobierno en Madrid o fracasa o lo que fuera, no lo sé, y la vuelven a llevar a la Dirección General de la Guardia Civil, lo cual no ha pasado nunca en la Benemérita. Mario Garcés. Yo que he escrito varias novelas, estoy planteándome hacer el método inmersivo de Leire. Sí. Que es meterme dentro de los personajes y con esto explorar la identidad y los fenotipos de la delincuencia con el objetivo de hacer la novela. De hecho, yo saco novela en noviembre con Plaza y Janés bajo el título Yo Presidente, que consiste en cómo un imbécil, ya sea de izquierda o de derecha, puede ser presidente del gobierno en España. Y cómo se juegan los partidos políticos para poder ser presidente sin hacer más mérito que el de la supervivencia. Pero bueno, la próxima vez utilizaré el método inmersivo Leire, que va a ser un método que se va a imponer, evidentemente, en los talleres literarios y que va a ser explicado por los grandes escritores de este país. En segundo lugar, esto es un indicio... Todos los fontaneros de España lo van a comprar. Totalmente. Esto es un indicio razonable más de que Leire Pajín no era una loba esteparia, ni una liberada. Leire 10. Me sale siempre Pajín, no sé por qué, lo siento ya. Debe ser, la otra está en Nueva York y esta está aquí tomándose el jamón de York. La verdad es que es un indicio más, insisto, de que Leire tenía magníficas relaciones dentro de la estructura del Partido Socialista para poder desempeñar, desde luego, todo este tipo de reuniones, desarrollar este tipo de actividades que ha desarrollado. Pero voy a dar un paso más. Me voy a poner en la adolescencia de Leire. ¿Qué lleva a una señora de 16 años de un pueblo de Cantabria que decide estudiar? Ella es de Portugalete. Ella es de Portugalete, bueno, sí. Allí nace la figura Julen Guerrero, fíjate, un sitio importante donde nació Julen Guerrero. ¿Qué lleva realmente a alguien de Portugalete, que luego hace carrera o estudia, no sé si en Cantabria, donde sea, a estudiar periodismo y llegar a los 50 años y salir en televisión en un caso de estos? Porque esta es la biografía de la política española actual. Esta es la biografía del meritorio español. Esta es la biografía de una señora que aprueba periodismo y se da cuenta que lo más práctico para ganarse la vida es meterse en un partido político. Y se mete de meritoria en un partido político. Y dentro de los meritorios están los audaces y están los agazapados. El agazapado, que hay muchos en el Congreso de los Diputados, son aquellos que son gregarios, votarán lo que les digan y se esconden y van flotando. Había mucho corcho y hay mucho corcho en el Congreso de los Diputados, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Pero luego están estos, que son los audaces, los que se tirarían por un trampolín porque les dice el presidente que hay que conseguir algo. Y porque además les va la vida y su promoción política en función de los favores que van desarrollando. Y aquí ya puedes entrar en el ámbito de la patología, de los equilibrios emocionales y de personajes como esta Leire. Entonces, mucha gente se preguntará, ¿y esto cómo es posible en los partidos políticos? José María Sánchez, y sabes también que mi opinión eso es compartida, esto es fruto fundamentalmente de lo que ha pasado con los partidos políticos en los últimos 40 años. Leire es un subproducto del Partido Socialista, pero no solo del Partido Socialista Obrero Español. Estos subproductos, gente que lleva 30 años haciendo favores a los partidos políticos, que no sabrían hacer la O con un canuto, porque no han hecho nada en su puta vida, matarían por hacer cualquier cosa para el líder político, por ser una directiva en una empresa de uranio, ser una directiva de filatelia en correos, y algo sé, que fui el jefe de la Comisión Filatélica del Estado, pero me parece que el nivel cultural de esta señora, pues no sé cuál puede ser, para llevar, porque les da No, ella igual. fue a la filatelia porque lo que le va es no pegar sello. Exactamente, así es otra cosa. Sí, será por eso. Balbás. Bueno, la cuestión es mucho más seria que todo el chiste que hay, ¿no? Porque, claro, el hacer una conspiración desde el propio Estado contra las instituciones del Estado es increíble. Y es lo que se está haciendo. Y con los medios del Estado. Porque ¿quién pone la pasta de todo este asunto? Es fundamental saber quién pone la pasta, porque una conspiración de este grado para desmontar las cuestiones judiciales de algunos
apoderados y grandes líderes y con mafias, cloacas, no existe. O sea, es que ya esto hubiera desaparecido en cualquier país. El presidente de gobierno tenía que haber dimitido antes de ayer y lleva desde hace 3 semanas sin decir ni pío, ni pío, ni pío. Pero el resto de los 350 parlamentarios dicen algo, ha empezado a decir algo el PP y algo a decir Vox, y se han puesto de acuerdo hasta en hacer presupuestos en algunas autonomías, porque la situación es muy seria. No se puede dejar unas cosas de estas tan impresentables y tan ilícitas como que nada, nos reímos y nunca pasa nada, ¿no? Nunca pasa nada, pero sí pasa, porque el nivel internacional de España está bajando, nos han bajado hasta el PIB ya oficialmente 3 décimas o 2 décimas, según se nos ponga, pero claro, que no se puede ver que 3 ministros repitan 20 veces lo de las lapas como si fuera verdad. Pues es que claro, es que esos señores tenían que haber dimitido por mentirosos, porque la mentira no es un acto político, por muchos técnicos que tengan en Moncloa que hayan hecho tesis doctorales sobre la mentira. La mentira política es un fraude y es mentira. Y por lo tanto es una utilización de servicios públicos y de bienes públicos para conseguir objetivos falsetes. O sea, mentira es engañar a la ciudadanía con su dinero. Y eso es lo que no puede ser de ninguna manera, y no solo es conspiración, es locura para un país. Un país no puede tener unos directivos así, que vayan conspirando contra su propio Estado. O sea, el coronel, el juez, el fiscal son miembros del Estado español y que están trabajando en su funcionamiento. Y este es un caso tan claro y que afecta directamente al secretario de Organización del PSOE de momento. Y encima por encima. Pero eso se tiene que resolver de inmediato. Que nos vamos de veraneo. Mira, ya el cachondeo y las risas, que ya no hace reír a nadie, Sánchez. No hace reír a nadie, porque la mentira sucesivamente utilizada se convierte en una idiotez, no se convierte en una cosa ágil. En primer lugar, porque hoy los medios de comunicación no son los de los años 40 de Hitler. De Goebbels. De Goebbels. Hitler y Goebbels era lo mismo. Sí, uno cantaba lo que Goebbels le decía y punto, ¿no? Entonces, eso ya no vale. Hoy la información es tan rápida, digital. Las copias de los pendrives esos valen 5.000 euros, le pueden dar un pendrive de esos como el que tenía Leire, pero lleno, ¿no? Vacío vale 8 euros, ¿eh? O sea que no. Que te quiero decir que esto no lo puede permitir un Estado serio, porque al fin y al cabo, ¿qué estamos terminando? Que no tenemos dinero para nada, ni para defensa. Que no estamos haciendo el ridículo con el del 2% cuando está el 3,5 más el 1,5 para que sumaría el 5 en defensa con el resto de todos nuestros aliados de la OTAN, cuando si hay alguien que necesita defensa somos nosotros. Alfonso, se ha citado muy de pasada, Balbás, el tema, por ejemplo, de la bomba Lapa. Ahora vamos a ir. Vamos a hablar. Pues cuando hablemos de eso... Vamos al desengrasante, por favor. Lo primero de todo, el desengrasante es que hay unos cachondos que viven en Valencia, que han colocado enfrente de la delegación del gobierno, que está en la plaza del Templo, un rótulo, pero un rótulo encendido, un rótulo de LEDs, de un color pues que lo dice todo, ¿verdad? Sí, que dice sobrinas de Ábalos. Esto delante de la delegación del gobierno, no me digáis que no es maravilloso. Y luego quiero que veáis también, ha salido aludido, la portada de The Times. En The Times se descojonan, se ríen más de lo que ha hecho el gobierno de España con el asunto este de la bomba Lapa que con Monty Python. Se ríen mucho más, que el gobierno de España tiene... Yo creo que van a hacer una serie, la BBC, una serie sobre andanzas y desventuras del socialismo en España. El gobierno español acusa falsamente a la policía de un complot para bombardear el coche del primer ministro. Bueno, vamos a ir a eso, pero yo le tengo un odio, le tengo una inquina a estos tíos del Times. ¿Tú no? No me cambia. Te cuento. Bueno, estos tíos de The Times, resulta que a primeros del siglo pasado
hubo un mal tiempo increíble que obligó a suspender la navegación en el Canal de la Mancha. Sí, me acuerdo. Y estos tíos, que son los pérfidos que dieron pie a eso de la pérfida Albión, titularon a 5 columnas en portada: El continente aislado. Ya me dirás tú si son o no pérfidos. Bueno, así ¿no? son ellos. Bueno, explicación nada sutil, lo del bulo ya sabéis de qué va. Bueno, pues resulta que hubo unos medios de comunicación de estos que se tiran al metro por ayudar a Pedro. Al metro no es lo del metro y la maquinista, no hago yo juegos con eso. Se tiran a las vías del metro. Si eso es hacerle un favor a Pedro Sánchez. Bueno, pues hemos encontrado un guardia civil retirado, eso sí, pero bueno, da igual, que dice que una bomba lapa y... Pero tío, escucha la grabación que estás publicando. Es verdad que de esos medios no me consta más que 2 que hayan pedido perdón, disculpas o lo que sea. Con la boca pequeña. Con la boca pequeña, correcto. Pero lo increíble es que el gobierno y sus ministros no deben estar tan nerviosos que no les llega el argumentario y que siguen R que R machaconamente defendiendo que querían ponerle una bomba en el coche a mi Pedrito, a puto amo. Por ejemplo, lo dice, y con qué gracia lo dice, Pilar Alegría. Varios ministros, como usted señalaba, efectivamente nos hicimos eco de una información que fue publicada además por varios medios de comunicación que contemplan, como ustedes saben, como una conversación muy amplia, más de 3.000 WhatsApp, más de 3.000 mensajes. Es decir, nosotros nos hacemos eco de una información que es publicada por varios medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera. A partir de ahí, que los árboles tampoco nos impidan ver el bosque. ¿Por qué les digo esto? Porque esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. A esto no les llamas fachomedios, fachosfera, no, estos son medios de comunicación. Sospecha primera. ¿Los árboles fueron los que te impidieron ver en el parador de Teruel lo que pasó allí? A lo mejor sí. No vamos a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, vamos a ver que hay muchas manos levantadas. Alfonso Rojo. Bueno, primero, habéis dicho de medios. Hay un medio en concreto, que es el Plural, que es el donde sale, que es siempre y ha sido sistemáticamente beneficiado por el gobierno. Yo cité antes que su directora, que es la que se inventa los DNI múltiples de un juez y todo ese tipo de cosas, está ahora en Radio Televisión Española a 120.000 euros de sueldo. Pues bien. Porque sí, que es Angélica Rubio. Al Plural lo mantiene el gobierno. O sea, es el medio en el que sale. Nosotros le hemos preguntado al Plural si lo que publicó se lo dieron ya cortado de Moncloa o cortaron ellos la frase. No contestan ese tema. Y intentamos ponernos en contacto nosotros y otros medios con el gobierno, con el PSOE, cuando seguían difundiendo 3 ministros y un portavoz, porque Pachi López también participa desde Granada, en difundir la historia de que querían ponerle una bomba lapa al presidente del gobierno. Oye, que no es así. Leed el texto, escuchad la grabación. La respuesta oye, que nos hemos equivocado, vamos a ver. No. La respuesta que han dado es, mira, a vosotros no os lee nadie y nosotros tenemos el altavoz. Esa es la respuesta. O sea, es decir, les importa un comino. Eran plenamente conscientes de que estaban mintiendo, pero sobre la tesis de que se les iba a oír más a ellos, que se equivocan, porque ellos pensaron no pensaron que La Sexta iba a dudar, no pensaron que Diario.es también iba a dudar. Tú has dicho, han rectificado. Ninguno de esos medios ha rectificado. Los que han cambiado, del grupo de la Brunete Pedrete, que ha cambiado la versión oficial, ha dicho, es que leímos mal. Vale, bueno, con eso os llega. Pero yo creo que el gobierno pensó durante varios días, durante 3 días, que iba a poder mantener la mentira porque sus medios iban a seguir difundiendo la mentira. Pero lo han hecho con absoluta constancia, sabiendo lo que hacían. José María Sánchez. Bien. Dice José Luis Balbás que cómo es posible que haya operaciones como esta de, vamos a decir, acoso a la Guardia Civil,
desde el Estado. Vamos a ver. La justicia. Vamos a ver. Los Estados, en su historia conocida, acuden a veces a expedientes que no son lícitos. Esto incluso ha sido objeto de una doctrina, o se ha teorizado, ¿no? Lo que se llama la razón de Estado, ¿no? Bien. Y por lo tanto todos sabemos, en el mundo contemporáneo también, de operaciones desde el Estado, haciendo uso de medios en principio ilícitos para asegurar algunas cuestiones, acaso algunos bienes, algunos intereses, pero del Estado. Del Estado. Es decir, que dentro de lo que el Estado sea, puede haber enfrentamientos entre fuerzas poderosas intraestatales, y en esos enfrentamientos se puede acudir a medios, insisto, ilícitos, ilegales, criminales. Pero claro, aquí volvemos otra vez al problema partitocrático. Y es que esta señora, si yo he entendido bien, porque me pierdo un poco en este bosque de corrupción y manejos de esta gente, lo digo de verdad, me pierdo un poco. O sea, me resulta muy complicado seguir el día a día de todo esto. Porque es tanta la información que uno ya no sabe muy bien si los hidrocarburos, si Pérez Dolcet, si la Fontanera, si la tía de Pedro Sánchez o la abuela de Begoña. Entonces, esta señora lo que ha hecho es, en orden a proteger a su partido, promover una acción denigratoria de la Guardia Civil o de la UCO, que es quien, a su vez, está investigando y está proveyendo de material a los jueces, que pueda ser en su día prueba, en sentido judicial, sobre ciertas tramas corruptas relacionadas con personas, todas ellas del Partido Socialista. Esto es un poco la síntesis, ¿no? ¿De qué medios ha hecho uso esta señora? Esto no queda muy claro. ¿Ha hecho uso de medios públicos? Es decir, ¿ha movilizado dentro del Estado otras fuerzas al efecto de enfrentarlas con la UCO? ¿Ha hecho uso de medios privados? Si los medios de los que ha hecho uso son de un partido político como lo sea el socialista, ¿cómo hay que calificarlos? ¿Como privados o como públicos? Públicos. No es claro eso, José Luis, que sean públicos. El dinero público. Vamos a ver, lo que quiero decir con esto, bueno, si el origen del dinero que pone a disposición de esta señora el Partido Socialista es público, pues cabría ser calificado como público. Quiero decir con esto, si ella lo que ha hecho es uso de medios puramente privados, bueno, estaremos en presencia de una señora que combate por instrucción del Partido Socialista aquello que el socialismo o el Partido Socialista considera en este momento extremadamente peligroso, no para el socialismo ni el Partido Socialista, para la suerte que haya de correr este sujeto que preside el gobierno y quienes le acompañan en esta aventura gloriosa. Entonces, todo esto nos hace reflexionar acerca, de nuevo, sobre cuál sea esa figura central de los partidos en todo esto. Sí, todo esto, si fuese simplemente una operación denigratoria de combate entre órganos del Estado, promovida por quienes tienen autoridad sobre todos los órganos desde el Estado, insisto, aquí no hay nada nuevo. Es una cosa, no digo normal, no digo corriente, no digo que suceda todos los días, pero común en lo que es un aparato estatal. Claro, si el problema es que todo esto al final siempre nos lleva a una entidad que no es estatal, como es un partido político, pues ya estamos otra vez en el mismo problema, que es el enorme poder que tienen los partidos políticos en todo orden de cosas. Y este enorme poder es un poder que no deben tener. Y sobre esto nadie hace ni propone nada. Nadie hace ni propone nada, porque nadie se propone seriamente en los regímenes políticos contemporáneos atacar la partitocracia. Estamos de acuerdo, pero Excelencia, respecto a los fondos, ¿de qué fondos va a contar la paisana si desde febrero del 24
ni siquiera cobraba ya de correos. O sea, llevaba 16 meses sin oficio ni beneficio conocido. Sí. El beneficio y el oficio sabemos cuál era, pocera, los que bajan a la sentira, y el beneficio era Santos Cerdán, que le engrasaba el bolsillo todos los meses. ¿De qué vive una paisana? Que además, fijaros en un detalle, le citan del The Objective, del periódico, y los cita en Ferraz. ¿Tú conoces a algún militante de base? Oye, del PP, oye, que vamos a quedar, te espero en la planta 3 de Génova. No. Oh, madre mía, que es tú viste una paisana que baje Zapatero y baja Zapatero. Bueno, no Alfonso. baja. Se fue desde Valdemarín con el coche y los guardaespaldas después de hacer footing a verla a ella. Alfonso, un indicio más de lo que acabo de decir. La paisana es... ¿Qué hay en Ferraz? La sede del Partido Socialista. Pues es que todo al final convergen los partidos. El PSOE. O sea, Rojo, tú descartas lo de sobrinas de Ábalos. Esta sobrina no está como yo. Esta no está en edad de torear. Sí, a mí me parece esta no está para torear. De enorme dignidad. Para torear estaba Jessica. Está en edad de merecer un palo a lo mejor, o en qué está en edad de merecer la cárcel. Mario, vamos a poner título, y yo creo que el título es Alguien voló sobre el nido de Uco. Y ya no es Jack Nicholson, sino que es realmente Leire, ¿no? Por cierto, la mafia calabresa también corta la droga. Aquí lo que hacen es cortar los WhatsApps. Lo que no queda claro es en qué taller o en qué laboratorio lo han cortado. Si lo han cortado directamente desde la mansión señorial de la Moncloa o lo han cortado directamente Chema, el director del Plural, se ha puesto a cortar, que es especialista en cortar y lo conozco bien. Por cierto, también hablando de Pilar Alegría, como antes me he metido con María Guardiola, con esa famosa expresión que iba a hablar en seno parlamentario, en vez de en sede parlamentaria, que es la expresión de la última semana, pues Pilar Alegría ha inventado otra expresión que son las interpretaciones interpretables. Bueno, pues yo de verdad creo que qué pena que Lázaro Carreter esté muerto porque haría la segunda parte directamente. Son más interpretables en seno parlamentario. En seno parlamentario. Interpretaciones todo hay que decirlo. Bueno, este es el nivel de la política española, para que le quede claro a todo el mundo, no de todos, pero de casi todos. Quedó afectada en Teruel, las cosas que pasan. Bueno, luego termina, por favor. No, pero fíjate. Eso fue en seno de paradores. Mañana va a haber una manifestación sobre la corrupción del Partido Socialista Obrero Español. La corrupción es igualitaria. Igual que las putas, lo he dicho 1000 veces, son igualitarias. Hay putas en el parador de Teruel y hay putas en yates en Formentera. Que le quede claro a todo el mundo ya. Cuidado, porque cuando alguien utiliza la bandera de la mafia... Menudo nivel, ¿eh? No. Te estás comparando yates en Formentera con el parador de Teruel. Pero que es que cada uno hace lo que puede y lo paga quien lo paga. Bien. Y cada uno lo paga lo que paga. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, cuando uno tira del lema de la mafia, no se vaya a quedar enganchado de la bandera de la mafia en algún momento. Cuidado con la manifestación de mañana, porque lo de mafia o democracia creo que se les ha ido a alguno de las manos. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que España está experimentando el mayor cambio de la historia, de toda su historia, en los últimos 20 años. Y que la gente no se manifiesta para ver qué va a ser de su país, de la vivienda, para ver qué pasa con el cambio cultural, porque hay 9 millones de inmigrantes, cuando hace 40 años solamente había 120.000. ¿Qué pasa realmente con la seguridad social? No, nos manifestamos por los errores partitocráticos tradicionales de la corrupción, que insisto que es sistémica, que es crónica y que es igualitarista. Cuidado con las mafias, porque mafias hay en todos los sitios. Bueno, vamos a ver. Esta ha sido la semana en la que... Este también es un comportamiento bastante mafioseras. El Tribunal Constitucional, en la sentencia más esperada, la de la ley de la amnistía, la que ellos llaman Ley Orgánica de Amnistía, para en el texto loarla, y venga loarla, la loa, lo hemos. Bien, eso aparece porque alguien lo filtra. Alguien lo filtra, la ponencia, y desde que filtra la ponencia conocemos algunos de los sesudos contenidos de media docena de juristas que llevan años trabajando en ella y que la verdad es que su trabajo es bastante malo, sinceramente. Pero eso coincide en el tiempo. Uno de los considerandos de los magistrados es, hombre, la generosidad del Estado. Con lo que han cambiado las cosas en Cataluña, ¿verdad, Balbás? Han cambiado una barbaridad. Sí, fíjate que va Salvador Illa al Palau de la Música y se tiene que escurrir porque no se atreve. Le pasa esto que vais a ver.
Lo esperpéntico del asunto es que los que están alrededor, que son casi todos de Junts, todavía debieran estar pagando que el Palau de la Música fue una de las cloacas de corrupción, de convergencia, por años y años. El señor Millet, ¿no? Millet, Félix Millet. Hombre, claro, pues ahí están todos, como si no hubiera un final. Están en lo mismo, ¿Y qué dice? ¿Por qué estoy tan fiero con la ponencia de los señores del Constitucional? Hombre, porque es que dice cosas insólitas. Por ejemplo, tener un tribunal para que acabe diciendo que lo que la Constitución no prohíbe es legal. ¿De verdad que yo pago parte de mis impuestos para mantener un tribunal carísimo que llega a esa sandez de conclusión? Porque, que yo sepa, es que la Constitución no prohíbe el canibalismo. Entonces, ¿no condenaremos a alguien que se coma a otro? Ni los vientres de alquiler. Si alguien los alquila, no. Si la Constitución no lo prohíbe, entonces es legal. Ese es el gran argumento de los sesudos juristas. Bueno, estuvo por aquí esta semana conmigo en el programa de las tardes el magistrado Javier Borrego, que no daba crédito. Me hace mucha gracia que dice que no se meten con la malversación, porque la malversación no fue objeto del recurso. Oiga, el problema es que la malversación es el objeto de una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, que cuando la plantea en el auto ya dice que después viene el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. O sea, que lo que no tiene muchas ganas es de meterse en más follones. Bueno, pues lamentable, pero bueno, ya está colocada como globo sonda, ya seguramente alguien está manejando los calendarios para aparentar que Sánchez ha cumplido con los independentistas que le tocan la cla a ella. Y eso, pues, ni siquiera les ha inmutado ni convencido en absoluto, porque lo que quieren es facilitar la vuelta de Puigdemont, que da la malversación. El Supremo dice que eso no se lo salta a un gitano ni a pie juntilla, y ahí tenemos un problema, el próximo problema. Don José María Sánchez. No conocemos el texto porque ha habido una filtración, pero yo no he leído ni siquiera el borrador filtrado. No sé si yo sí. Tú lo has leído. Bueno, yo no he tenido luego te lo paso. Yo he leído las informaciones de la prensa. Aquí, por ejemplo, tengo a la vista lo que dice La Vanguardia. O sea, que no juego con cartas marcadas. Lo que dice La Vanguardia. No voy a decir el nombre de la redactora, no merece la pena, aunque a lo mejor le gustaría. Bueno, lo digo. A lo mejor es... No lo digo. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Dice el borrador de la ponencia de la vicepresidenta y se asegura que persona de la total confianza de Conde Pumpido. Dice, el objetivo político que con la ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba al Tribunal Constitucional. No. Bueno, pues, la finalidad política del legislador es irrelevante a efectos de la interpretación de la ley. Bueno, esto no hay metodología jurídica que lo aguante. O sea, no sé cómo han tenido, si es cierto, no sé cómo tienen la cara de poner eso. La ley se distingue siempre en lo que es la ratio legis, o sea, el fin de la ley, considerada en sí misma, y la ratio legislatoris, el fin del legislador que ha promulgado ese texto de esa ley. Y en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es imposible separar uno de otro, se confunden. El propósito de la ley y el propósito del legislador son el mismo. Bueno, pero entonces dice esta cosa tan bonita. Ya digo que desde el punto de vista de la metodología jurídica aceptada en el derecho, en el saber, en la ciencia, llámese como se quiera, pues esto es simplemente una tontería. Pero es que, claro, la tontería no está sola. La tontería está acompañada de otra perla cultivada que incurre en contradicción con la primera tontería. Porque a continuación dicen, bueno, vamos a ver, yo estoy leyendo lo que dice La Vanguardia, Dicen a continuación, bueno, es que claro, favorecer la reconciliación y conseguir que el conflicto político subyacente se encauce a través del diálogo es una finalidad legítima. Entonces, ¿en qué quedamos? Si el Tribunal Constitucional no tiene que entrar a considerar cuál es la finalidad del legislador,
¿A cuento de qué viene esta loa a mayor gloria de Sánchez y el independentismo? O lo uno o lo otro, pero las dos cosas en el mismo texto, no. Si estos señores, bueno, pues yo creo que ya no hace falta que se les vea el plumero más. Digo, no hace falta que se les vea porque es que no esconden el plumero, es que van así, o sea, van cuales heraldo con el plumero por delante, ¿no? Diciendo, mire, este es el plumero. Esto ya es una cosa de risa, vamos. No sé si esto acabará en el texto del borrador, ¿no? Del texto definitivo de la sentencia cuando se delibere y se apruebe. No sé. Bueno, ayer tuvimos en Barcelona la conferencia de presidentes autonómicos con el gobierno, con Pedro Sánchez. Lo que más me divirtió, francamente, es de nuevo el error de Pedro Sánchez, que demuestra que no está en plena forma, porque en lo poco que dijo allí confundió el estatuto con la Constitución. Y eso, pues, para un presidente del gobierno queda feo. Vamos a escuchar. Cuando recibimos la propuesta de algunos gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales reconocidas en su Constitución para poder ser utilizadas por primera vez en la conferencia de presidentes y presidentas, pues lógicamente no podíamos sino decir que sí. Puede que se le haya ido el subconsciente y ya esté pensando en la España con diferentes países y constituciones, ¿no? Plurinacional. No sé. Con este tío no me atrevo a opinar. ¿Balbás? Sí, parece que está muy despistado. Pero muy despistado. O sea, además, él se cree que por no haber aparecido durante 20 días en el Parlamento, ni con periodistas, ni con nada, todo sigue a su alrededor. Y no sigue todo a su alrededor, cada vez menos. Cada vez tiene menos fuerza, por mucho periodismo que tenga muy afín, pero muy afín, haciendo el ridículo como ha hecho, con informaciones falsas, mentiras sucesivas y, como te he dicho, la tecnología ha cambiado. Las gentes de menos de hijos que tenemos, de menos de 40 años, no ven estas televisiones ni aunque les mates, solamente ven internet, informaciones de nivel, de tecnología, de política, sí, pero de poco nivel, bueno, del que tengan, pero no ven el suyo, no ven la 4, las televisiones tradicionales. Eso ya eso ha desaparecido, tiene unas audiencias de 1.400.000 algunos, que nos cuesta mucho más dinero, que eso no debería ni existir ya. Televisión Española 1 tenía que tener un gasto de 200 millones y no de 1.200 millones. Que son ya pues cosas que España no tiene dinero para ni gastarlo, o sea, no lo tiene ni en condiciones. En cuanto a lo que decías del Constitucional, que eso me gusta, es un tema que le conozco muy bien al Conde Cumplido yo no sé ni lo que está haciendo allí, porque no es ilegal, es absolutamente ilegal la ley de amnistía. Están diletando más, sobre todo en el tema de malversación, no tiene ninguna salida que pueda entrar en España Puigdemont antes de que Sánchez deje el poder, que yo creo que no va a ser más allá de un año como mucho, porque tiene ya en el Parlamento muchos agujeros. Ya hay demasiados que le han pedido comparecencia sobre el asunto de las cloacas, de la conspiración permanente contra sus propias instituciones. O sea, es que es un organismo, el Estado español, que conspira contra sí mismo. O sea, es absurdo lo que ocurre, pero claro, es tan absurdo que se hace un ridículo como el de Leire, que ha sido un ridículo, por eso ha cambiado toda la jugada que tenía Sánchez. La jugada que tenía Sánchez era sacar el tema de la vivienda, 50.000 viviendas de ninguna que ha hecho. Acuérdate que ofreció 100.000, 200.000, 30.000. Da igual. Ni una. Entonces, eso es un tema no importante, es decisivo. Yo tengo un informe aquí de la vivienda en Madrid, la demanda que hay, que es casi demanda infinita, que es absolutamente necesario para el propio funcionamiento económico de la actividad real de la Comunidad de Madrid. Nadie responde. Madrid sí ha hecho bastantes viviendas en privada, es decir, empresas privadas que ha dejado hacer el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos periféricos, que se han hecho bastantes. Pero él le han sacado de la vivienda y le han metido en Leire.
y no sabe salir del aire. Esa es lo que les ha ocurrido. Y por muchos genios de la estrategia que tengan en Moncloa, del uso de la mentira como instrumento político-electoral, hasta eso se ha quedado muy antiguo. Ya te dije que Goebbels lo dejó hace muchos años, pues fíjate, y todo era en papel. Lo que nos viene en poco tiempo. Por un lado, oiga, la Fiscalía Anticorrupción le dice al tribunal, oiga, lo de Ábalos ya, esto ya tienen materia suficiente para procesarlo. Luego queda lo del fiscal general del Estado, que también le queda muy poquito. Vamos a ver lo de Ábalos, a ver si me lo encontráis, para que veáis que no es una cosa mía, sino que, chicos, pues ya esto como que queda un informe de Santos Cerdán que tiene que llevar la UCO, que estará buena la UCO ahora llevando informes de Santos Cerdán, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que queda y ya, fin. Y lo otro, pues ya el señor que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya empieza a no admitir pues diligencias de prueba que le presentan, porque ya lo debe tener bastante clarito y dispuesto para ofrecer el morlaco. Bueno, es decir, yo creo que es una carrera contra el reloj. Es decir, si te ves las maniobras que está haciendo Bolaños, los proyectos que manejan y lo que afirman respecto a su voluntad de resistir en la Moncloa todo el tiempo que haga falta, hasta 2027, es una carrera contra el reloj. Yo creo que hubo un tiempo en que dieron por supuesto que bastaba estigmatizar a los periódicos que publicaban ese tipo de temas y a los jueces que investigaban. Ha habido otro tiempo que han pensado que con espías y cosas podían desactivar a los investigadores. Ha habido otro tercer tiempo que se encomendaban a Cándido Conde Pumpido. Yo creo que ahora se encomiendan a Bolaños, y a la esperanza de que antes de que haya elecciones puedan hacer lo que es evidente, es el asalto total del Poder Judicial, si permiten que entren los 4.000 jueces estos que vienen por el otro lado, si decides que el fiscal al final es el que decide, el que hace la instrucción. El que maneja la UCO. Entonces, yo creo que están jugando a todo o nada. Ya, lo que pasa es que eso necesita tiempo y yo creo que ya no llegan a tiempo. Por eso digo que es una carrera contra el reloj, son 2 años. Por eso sería tan conveniente una moción de censura en este momento en el que hay debilidad en el flanco de todos estos tíos que están sorprendidos, que les han pillado con el carrito del helado, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que el que lo tiene que entender, don Albertone, pues don Albertone seguro que mañana pone un conjunto rockero que anime la fiesta, como la última vez que convocó el Partido Popular, y seguro que acaba eso con mucha gente, seguro. Pues seguro que acaba como empieza, ¿ya? Y nos volvemos a casa todos, que ya estamos de resignación hasta por aquí, ¿eh? Ya necesitamos un poquito de acción, si acaso. Bueno, nos vamos a marchar. Antes de eso les tengo que hacer un recordatorio. Si quieren que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros prosperen sobre España a una velocidad un poco mayor, porque tal como vamos 1 a 1 en el Bermú, por la mañana, cuando voy a misa, no sé qué, pues así no vamos deprisa, vamos muy lentamente. Si quieren ir un poquito más deprisa, apóyennos. ¿Apóyennos cómo? Pues muy fácil. Por ejemplo, llamen a ese teléfono que aparece en pantalla y háganse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, porque así pues nosotros tenemos la intención, la voluntad y el honor de querer ser la correa de transmisión de esas ideas compartidas que espero yo lleguen antes de que nos convoquen a elecciones al noble pueblo español, para que este país dé un giro en tantas las cosas. Si escuchan este programa un mes y toman nota de las cosas que hay que cambiar, compren, eso sí, una libreta de esas Oxford de más de 2.000 páginas, porque hay que cambiar tantas cosas y hay que tener tanto coraje para hacerlo, que uno se desazona cuando piensa el que tiene más posibilidades de hacerlo y sus ganas. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes 4 por su presencia en el programa y nos vemos el próximo sábado.